Hoy leímos en nuestra lectura dominical que una de las cosas que Dios espera de sus hijos es que nosotros seamos fructíferos. Y no solamente Jesús lo dijo aquí en Juan capítulo 15, sino que fueron incluso la primera bendición que Dios le dio al ser humano. Al sexto día, cuando Dios termina de formar su creación y culminar con la creación del ser humano, Dios dijo algo importante. Dijo, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera, y los bendijo de esta manera a los primeros habitantes de esta tierra. Sean fructíferos y enseñorense sobre la creación. En otras palabras, desde el principio de las generaciones, Dios está esperando que nosotros los seres humanos seamos buenos administradores, que seamos personas capaces de multiplicarnos y que seamos fructíferos. Ese mismo principio, dicho por Dios en el libro del Génesis, podemos ver ahora al Señor Jesucristo enseñándoselo a sus discípulos. Y empieza con una analogía acerca de un árbol. Dice que el árbol que no da frutos va a ser cortado y echado al fuego. Pero el árbol que da muchos frutos va a ser podado para que dé más frutos. Pero también da una advertencia al Señor Jesús en esta enseñanza y dice, alejados de mí ustedes no pueden hacer nada. Alejados de mí ustedes no pueden dar fruto. Así que para que nosotros seamos cristianos fructíferos de la manera en que Dios espera y ha planeado para cada uno de nosotros, debemos de estar en una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Y entonces cuando esto sucede, cuando hemos decidido creer, amar y seguir a Jesús, empieza un proceso en nosotros, en cada uno que ha tomado esa decisión, un proceso que nos lleva a un crecimiento y a una madurez de tal manera que ya vamos a ser capaces de dar fruto. Y cuando esto sucede, en el versículo 8 de Juan capítulo 15 que leímos hoy, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En otras palabras, una fe estéril o un cristiano confeso, pero estéril, sin fruto, no es un cristiano que realmente glorifica a Dios. Porque aquí Jesucristo está diciendo, mi Padre es glorificado. ¿Cuándo? Cuando damos frutos. ¿Y qué tipo de frutos espera Dios de nosotros? Bueno, primero Él busca frutos de obediencia, busca frutos de un amor incondicional hacia el Señor y un amor incondicional hacia el ser humano. Así que la frase la frase que encontramos aquí en la Biblia, que dice, cuando ustedes den mucho fruto, se refiere a que los cristianos, a los hijos de Dios, deben de producir resultados en su vida que compartan, resultados en su vida que sean compatibles con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y no solo eso, sino que también comparten el amor que han experimentado de Dios, también lo compartan con otras personas, ya sea de manera hablada, verbal, o con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida, de tal manera que las personas puedan ver en nosotros que somos hijos de Dios, aún sin pronunciar una palabra. Que nuestro modo de vida sea un modo de vida ejemplar, de tal modo que ellos puedan decir, ellos realmente son cristianos. Así que para que esto sea una realidad es necesario primero entregarse completamente a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir conmigo, si alguien quiere seguirme, primero debe tomar su cruz y seguirme. El que me quiere seguir debe de morir para que tenga vida. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esto? Lo que está diciendo es que si nosotros queremos ser cristianos reales y verdaderos, fructíferos, debemos de someternos completamente a la voluntad de Dios.
cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y adoptamos los planes que Dios tiene para con nosotros, entonces ahí es donde empieza este proceso de crecimiento y de madurez cristiana. El Espíritu Santo entra a trabajar en la mente, en el corazón y modifica el comportamiento de aquella persona que ha dicho: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero caminar por el camino correcto. Así que este trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, a través de la palabra, a través de la convivencia con los hermanos y hermanas de la fe, a través de escuchar la palabra de Dios, nos lleva a una madurez, de tal manera que adquirimos la madurez reproductiva y empezamos a dar fruto. Porque ese es un proceso natural. Filipenses 1:6 dice que el que empezó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día en que venga Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros estamos en una línea de crecimiento y en esa línea de crecimiento nosotros vamos mostrando frutos, vamos mostrando madurez. Eso es como el ser humano, conforme va creciendo, va dando ciertas evidencias de su crecimiento, por lo menos en el área física. Podemos ver que su masa muscular aumenta, que su tamaño corporal también aumenta. En su poder cognitivo podemos ver que desarrolla mejor sus ideas, habla mejores oraciones, entiende conceptos nuevos. Así también es en nuestra fe. Conforme nosotros vamos creciendo, hay evidencias que muestran que nosotros estamos madurando en nuestra fe. Y a eso es lo que llamamos frutos, y son los frutos que Dios espera con nosotros. Pero para que esto suceda también hay que tomar en consideración 4 áreas específicas en nuestra vida. 4 claves que nos van a ayudar a nosotros a dominar esa práctica que Dios espera de crecimiento y ser fructíferos. Primero, debemos de tener un entendimiento claro de nuestra fe. Si nosotros no entendemos, si nosotros no conocemos al Dios al que decimos creer, entonces estamos en problemas. Porque entonces habrá una duda constante siempre. Y quizás no podríamos afirmarnos en nuestra fe. La segunda es vivir de una manera íntegra, sin mancha, de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Tercero, necesitamos ser disciplinados, porque la disciplina es la que nos lleva a nosotros hacia la constancia y la constancia nos lleva a nosotros al crecimiento. Y cuarto, para seguir creciendo y para seguir fructíferos, no debemos de dejar de soñar. Debemos de seguir proponiéndonos metas para seguir hacia adelante, hacia donde Dios espera que cada uno como creyentes nosotros podemos llegar. Porque para poder tener un entendimiento claro de nuestra fe, primero es necesario vivir conforme la palabra del Señor lo dice. Necesitamos estudiar en las Escrituras, necesitamos meditar en la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Ya que la Biblia nos ayudará a nosotros a discernir en lo que es real y en lo que es falso, en lo que es verdadero y en lo que no lo es. Así que es importante que nosotros conozcamos las Escrituras de tal manera que no seamos engañados por cualquier falsa doctrina, por cualquier falso maestro, por cualquier falso Dios disfrazado de verdadera deidad. Así que es importante conocer la palabra de Dios, tener una fe clara y cristalina, tener un entendimiento claro que la palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe. Es la manera en que el creyente no es guiado por sus emociones o por sus sentimientos o por las circunstancias de la vida, sino que es dirigido y es guiado por el consejo bíblico. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en que su energía, por decirlo de esta manera, está tan baja que usted no tiene ganas de hacer nada. Tiene deseos de tirar la toalla y no querer seguir hacia adelante. Eso me recuerda a mí la batería de un carro en el tiempo de invierno. ¿Usted ha visto la batería del carro? Usted trata de encenderla y empieza ñe, 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 ñe.
Y usted se pone a ver y ve el indicador de la energía de la batería está en cero. Su batería está muerta. ¿Qué le sucede? Usted le pone un booster ahí, un cargador, prende la batería, ¡rum! Y entonces usted ya puede seguir con sus actividades de la vida diaria. Bueno, así hace la palabra del Señor. En mi vida personal muchas veces me he encontrado muy bajo de energía. Quizás desanimado o con falta de fe, pero es aquí en la palabra de Dios donde encontramos el consuelo, la guía y la ayuda necesaria para seguir adelante. Es esa energía que nos recarga de nuevo. Es por eso que nuestra fe se activa cuando conocemos la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando usted está desanimado, sin fuerzas, puede encontrar el Salmo 55, versículo 22, que dice el Señor, dame todas tus cargas, dice el Señor, y yo te tomaré cuidado de ti. Más adelante Jesús también dice, vengan a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo les haré descansar. Palabras como estas que encontramos en la Biblia son las que nos ayudan a nosotros a mantener nuestra fe positiva y fuerte. Y eso nos ayuda a nosotros a seguir adelante y entonces tener esa vida que Dios espera en nosotros, una vida fructífera. Una vida de fe en las Escrituras le da al creyente la certeza de tomar las decisiones correctas cuando nosotros nos enfrentamos a ellas. Algunas veces en la vida estamos en una encrucijada donde debemos de hacer lo correcto o lo incorrecto. Muchas veces lo incorrecto podrá producirle a usted un placer pasajero, momentáneo. Y por otro lado está el Señor, debes de hacer lo correcto. Y entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos identificar que eso que a nuestros ojos es agradable, que a nuestro cuerpo, a nuestra carne, nos puede llamar la atención, podemos saber que el final es un final de muerte. Y entonces decidimos por lo que es correcto. Por eso la Biblia nos enseña que el que miente ya no miente más. El que era infiel ya no sea infiel más, porque sabe que esos caminos son caminos de muerte. Así que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos alimentamos de nuestra fe, tenemos las herramientas necesarias para elegir y elegir bien, elegir siempre lo que es correcto. Y no se necesita ser un teólogo egresado de un seminario para hacer lo que realmente se necesita, que es someterse a la voluntad de Dios, a la guía del Espíritu Santo, para entonces que nuestra fe sea firme. No se necesita. Lo que se necesita es tener la voluntad de rendirnos a Dios. Y eso se hace solamente cuando nosotros tenemos una fe clara de que Dios nos va a guiar siempre a mejores lugares. El Salmo 1 dice que Dios nos guía a nosotros a pastos verdes, a aguas agradables, a lugares donde nosotros podemos crecer en nuestras raíces de fe. Porque una fe clara, una fe fuerte, abre la puerta a la segunda clave importante que nosotros necesitamos incorporar en nuestra vida para tener una vida espiritual fructífera. Y es la integridad. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, aun cuando nadie nos está mirando. ¿Usted ha visto que cuando una persona va a hacer algo malo, qué es lo primero que hace? Ver a los lugares alrededor para ver si alguien lo está viendo, ¿no es cierto? Porque no es íntegro. Lo único que se les olvida es ver para arriba, porque sabe que al Señor no se le pasa nada. Pero una persona que no es íntegra hace las maldades a escondidas. A no ser que sea cínico y despiadado, que haga sus cosas a la luz de todos y que no le importen. Pero normalmente las personas hacen las cosas a escondidas cuando es malo. Por eso nosotros como cristianos, nuestra fe nos debe llevar a nosotros a tomar siempre buenas decisiones, no solo para agradar a Dios, sino también para dar un buen testimonio.
Hebreos 12:1 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Y créanme, hermanos, que esta nube grande de testigos lo está viendo a usted y me está viendo a mí, y no para tomar un buen ejemplo, normalmente es para ver y acusarlo. Mire, dice que es cristiano y mire lo que está haciendo. ¿No es cierto? Por eso no debemos de darle herramientas, no le debemos de dar motivos al enemigo de que mancille nuestra fe y nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso siempre debemos de actuar con integridad, porque hay una nube de testigos que están certificando si usted y yo somos verdaderos cristianos o no lo somos. ¿Y cuál debe ser el antídoto para eso? Si nos están mirando, si nos están observando, bueno, el autor de Hebreos dice, despójense de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que no importa si nos ven 1 millón de personas o 2 millones, lo importante es que estamos haciendo lo correcto, y hacemos lo correcto cuando nos despojamos de todo aquello que no es del agrado de Dios. ¿Cómo podemos despojarnos de todo aquello que no es del agrado de Dios? Cuando tenemos una guía adecuada, y esa es la palabra del Señor. Si usted es padre de familia y tiene hijos, en la escuela normalmente los mandan a lo que llaman ellos field trip, ¿sí? Un viaje de la escuela. Y los maestros le mandan una nota y su hijo va a tener un viaje el próximo viernes. Esta es la lista de las cosas que puede llevar y de las que no puede llevar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, pues cuando usted viaja también, las líneas aéreas le dicen, bueno, esto es lo que usted puede llevar y lo que no puede llevar. Bueno, en la Biblia también nosotros encontramos la guía de aquellas cosas que son positivas para nosotros y que nos ayudan a tener un crecimiento y ser fructíferos, y también una guía de aquellas cosas de las cuales tenemos que abstenernos y debemos de abandonar para entonces poder estar seguros de que estamos caminando por el camino correcto. Así que una vida de integridad es una vida que constantemente obedece los mandamientos de Dios que nos ha dado a través de su palabra. Así que aquí tenemos 2 claves. Primero, una fe clara. Podemos entender en qué es lo que nosotros hemos creído. Somos obreros aprobados que manejamos bien la palabra de Dios. Y segundo, ese conocimiento de la palabra de Dios no se queda aquí como algo cognitivo, como una idea ahí encerrada en nuestra mente, sino que nos lleva al corazón. Amamos esa palabra que nos produce amor hacia Dios, y entonces en nuestro accionar hacemos solamente lo que va a agradar a Dios, mostrándose públicamente en una vida de integridad. Un esposo fiel, un buen trabajador, un buen ciudadano, pero ante todo una persona que ama a Dios y ama a su semejante. Eso se puede ver. Así que cuando se vive así, se puede orar y pedir a Dios por fortaleza cuando usted está débil, para que lo siga guiando. Sabiduría cuando usted no sabe qué hacer. Pero también por perseverancia, por mantenerse constante en ese caminar con Cristo. Y entonces es así cuando empiezan a brotar los frutos que Dios espera en cada creyente, que son frutos dignos de arrepentimiento. Ya no son frutos que avergüenzan, sino que son frutos que glorifican al Padre Celestial. Eso es lo que Dios espera en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 y 22 dice esto: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, o sea, si sus emociones, sus sentimientos, su intelecto, todo lo que usted tiene así, usted hace un autoexamen responsable, no irresponsable que se justifica a sí mismo, pero usted sabe que está haciendo lo que es correcto. Dice, tenemos la confianza delante de Dios que recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Porque Dios es como un Padre bueno. Dios es un Padre agradable. ¿Cuántas veces usted le da a su hijo cosas buenas porque es como un premio por estar haciendo lo que le corresponde, ¿no? Jesús le dijo esto a un grupo de personas. Le dice, ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará a sus hijos cuanto ellos le pidan?
Así que si nosotros somos hijos de Dios como Jesucristo cuando descendió a las aguas del bautismo, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo contentamiento. Si nosotros somos personas que estamos guiadas por la palabra de Dios y tratamos día a día de hacer lo que a Dios le agrada, Dios también dice, este es mi hijo, esta es mi hija, de cual yo tengo contentamiento, y siempre va a actuar a nuestro favor. Porque Él honra a los que le honran. Él cuida de los suyos. Él los protege. Dios no nos abandona. Así que una vida de integridad es el resultado también de la tercera clave, que es la disciplina espiritual. Un cristiano o una cristiana, una persona que se dice creyente de Jesucristo, no puede crecer, no puede madurar si no es una persona que practica la disciplina espiritual. Y quizás usted dice, ¿y eso qué es, pastor? ¿Con qué se come? Bueno, conocemos que la disciplina es la capacidad de mantener hábitos positivos, agradables y que sean constantes. Como el atleta que constantemente se despierta en la mañana y hace sus ejercicios. Como el estudiante disciplinado que sabe que tiene que estudiar a diario y lo hace. Aquella persona que sabe que necesita una buena salud y entonces se alimenta adecuadamente. Eso es disciplina. Hábitos saludables practicados de manera constante. Así que también la disciplina espiritual también son hábitos espirituales que se practican constantemente. ¿Cómo cuáles? La lectura bíblica, la meditación en la palabra del Señor, la congregación, congregarse con los hermanos, el compañerismo cristiano, la sencillez, aunque no lo crea, la sencillez también es una disciplina espiritual. Hay una canción cristiana que dice, ¿para qué yo quiero 1000 si solamente necesito 10? Así que vivir de una manera sencilla también es una disciplina espiritual. El ayuno, la oración, todas estas disciplinas practicadas constantemente nos ayudan a nosotros a enfocarnos en nuestra relación con Dios y nos hace también madurar de tal manera que podemos dar los frutos que Dios espera de nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos da un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es este dominio propio, este fruto llamado dominio propio, el que nosotros necesitamos para ser disciplinados. Porque cuando somos gobernados por el cuerpo, por nuestros propios deseos, posiblemente no estuviéramos aquí, estuviéramos acostados en nuestra cama, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque si nosotros solamente agradamos nuestro ser, abre la ventana, bueno, mire qué oscuro que está, mejor no voy, mejor me quedo aquí viendo una película, o mejor los voy a ver solo por video, por si Dios está en todo lugar, ¿no es cierto? Es muy fácil. Pero el dominio propio es el decirle no a nuestro propio deseo y decirle sí también a aquello que agrada a Dios. Aquello que sabemos que es lo correcto que hacer en el momento correcto. Y poner en práctica el dominio propio es necesario para tener una vida de disciplina, porque sabemos nosotros que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, y no solamente lo sabemos, sino que lo hacemos. Y eso lo hacemos constantemente, planificamos para lograrlo, tenemos autocontrol y creamos hábitos saludables para seguir creciendo. De mañana yo te buscaré, dice el salmista, refiriéndose a que lo primero que él hacía cada día era buscar a Dios en oración, en el conocimiento de su palabra. Ojalá que ese sea también un hábito en nosotros. Y estos hábitos saludables son lo que mencioné hace un rato, la oración, el estudio bíblico, el compañerismo cristiano y establecer un orden correcto de nuestras prioridades. Arreglar nuestra agenda y saber que en esas prioridades tiene que estar Dios en primer lugar, nuestra familia y luego la comunidad. Por eso Dios dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra prioridad. Agradar a Dios, agradar a nuestra familia, que es la primera iglesia que Dios nos ha dado a nosotros a cuidar, y después a la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Primero nuestra comunidad de fe y después nuestra comunidad en la cual compartimos diariamente en el trabajo, en el estudio, con nuestros vecinos. Así que un cristiano fructífero no se conforma solamente con ser salvo, no se conforma solamente con ser miembro de una iglesia, sino que diariamente busca cómo servir mejor al Señor, cómo servir mejor a los demás y al Señor Jesucristo, porque todavía no ha alcanzado todo, siempre está planeando alcanzar más. El apóstol Pablo, hablando sobre esta experiencia personal de él, de saber que todavía no había alcanzado todo, sino que todavía planea alcanzar más, él lo dijo así en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En otras palabras, un cristiano fructífero no deja de soñar. Siempre sigue pensando en que Dios me va a usar de una manera nueva y distinta y yo le voy a servir a Él más y le voy a servir mejor. Así que nuestra fe está firme. Damos una vida de integridad. Somos constantes, disciplinados y no dejamos de soñar. Estos 4 puntos son necesarios para crecer, para madurar y ser fructíferos. Ojalá que usted los esté repitiendo ahí en su mente. Una fe clara, una vida íntegra, una vida disciplinada y no dejar de soñar. Cuando hacemos esto, no solamente damos frutos al 30 por 1, al 50, al 60 y al 100 por 1. Pero estas claves para la madurez cristiana, hermanos, también tienen 3 enemigos. 3 enemigos naturales que luchan diariamente para que nosotros seamos estériles, para que el creyente sea limitado, para que no dé frutos, para que nadie venga al conocimiento de Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación. Y estos enemigos son el temor, el orgullo y la inconstancia. El temor es el número 1, es el número 1 de ellas. Y le dice que es el gemelo o la gemela de la inseguridad y de la duda. Una persona que duda, dice la palabra del Señor, no alcanzará nada. La duda disipa todo lo que nosotros entendemos del amor de Dios para sus hijos, que es incondicional. El temor nos hace dudar incluso del amor de Dios. El temor nos paraliza. Si usted me conoce, ya yo le he dicho esto aquí muchas veces. Una de las cosas que yo tengo temor es de los perros. ¿Me han escuchado decir eso? Puede ser, no de los de peluche, ¿verdad? Eso ahí se queda, ¿verdad? Pero si es un perro chihuahua o es un Rottweiler, igual. Yo lo veo y me empieza a ladrar. Ya yo me detengo ahí, ya yo no camino. Especialmente si me empiezas a enseñar los dientes. Ahí ya yo no me muevo. El temor nos paraliza. El temor hace que las personas pierdan oportunidades. Mira, hay un bonito empleo y es que si lo tomo y si no doy la talla, no, mejor no. Perdemos oportunidades. Hermano, usted puede ayudarnos aquí en la iglesia. Es que no sé, hermano, no sé si yo voy a poder. Ese temor impide que sigas creciendo. Así que ese es el primer enemigo que Satanás utiliza para que usted y yo no sigamos creciendo. Es esa inseguridad. Incluso a veces hasta la duda de que Dios nos ama. Pero el antídoto a ese veneno del enemigo llamado temor es el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en amor. Así que si usted ama a Dios, ha decidido hacer lo correcto, usted jamás dudará del amor de Dios y seguirá en esa fe firme hacia adelante. Así que cuando a usted le pregunten, hermano, ¿usted va a ir al cielo? Usted no dirá, bueno, la verdad es que no sé, no estoy seguro. Usted va a decir con firmeza, claro que sí, mi fe es clara y cristalina de que el Señor me ha salvado, de que Él perdonó mis pecados y que yo voy a estar en el cielo con Él.
no hay duda. Porque no tenemos temor al castigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos ha perdonado. Y entonces podemos dar frutos de una fe firme. De que con certeza podemos decir que somos hijos y somos hijas de Dios sin ningún temor a duda. Y no porque seamos muy buenos o muy buenas, sino porque Dios nos amó primero, porque Él envió a su Hijo Jesucristo, porque murió en la cruz y la sangre de Cristo perdonó y limpió nuestros pecados y nos hizo santos, agradables delante de Dios por el sacrificio de Cristo y por nuestra fe en Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por nuestra fe en lo que Cristo hizo. Ese amor de Dios y creer en ese amor de Dios nos echa a nosotros todo temor de un castigo. Podemos decir libremente, soy hija de Dios, soy hijo de Dios y estoy con Él. Y el segundo enemigo natural de estas 4 claves para seguir creciendo es el orgullo. El orgullo ha llevado al ser humano a decir, yo no necesito de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo diserta acerca de esto y dice que, bueno, los seres humanos no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces Dios los dejó a su propio destino. Por eso vemos que el ser humano, por su orgullo, promueve guerras, por su orgullo promueve el odio, por su orgullo promueve la separación, por su orgullo trae dolor a este mundo y después culpa a Dios. Cuando es el ser humano que ha tomado sus decisiones por no tomar en cuenta a Dios. Por su orgullo. Porque el orgullo oscurece nuestra visión y nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Nuestro orgullo dice, yo no necesito de Dios. Dios no existe. Yo puedo. Yo lo hago. Yo lo haré. Está bien que tengas fe en ti mismo, está bien que tengas confianza en sus habilidades, pero no podemos dejar de lado de que nosotros necesitamos a Dios. El orgullo impide tener un corazón sensible a la guianza del Espíritu Santo de Dios. El orgullo fue el pecado que provocó que Lucifer, Luzbel, que significa luz mañanera, cayera en pecado y que fuera destituido y echado del cielo. ¿Puede ver usted esto? Imaginarse qué tan fuerte es el orgullo, que estando en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, el orgullo le hizo ser retirado de ese lugar, porque él dijo, yo me sentaré en el trono de Dios. En otras palabras, no necesito yo tener a alguien encima mío, superior a mí. Yo puedo ser Dios. Y ese fue el pecado con el cual Satanás, que después tentó a Adán y Eva, los tentó. Hey, Dios les está engañando. El día que ustedes coman de este fruto van a ser como Él. Y entonces por eso en ese momento el pecado del orgullo y la vanidad entró en el ser humano. El pecado de la desobediencia, vanidad y orgullo. El orgullo y la arrogancia a menudo proceden a la caída y a la destrucción de personas. Grandes emperadores, imperios gigantes en la historia de la humanidad han caído por el orgullo de sus líderes, por creerse invencibles, por no tomar en cuenta a Dios. Y eso también los seres humanos también. Cuando nosotros no ponemos a Dios en nuestra ecuación, cuando lo sacamos de nuestra ecuación, cuando somos soberbios y decimos no necesito de Dios, entonces ahí es donde empieza la caída. Dios desecha al soberbio, pero acepta al de humilde corazón. Proverbios 16:18 dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Así que debemos de tener cuidado con el orgullo. Y el tercer enemigo, así que hay un antídoto para el temor, es el amor de Dios. Hay un antídoto también para el orgullo, que es la humildad. Y el tercer veneno, enemigo de estas 4 cualidades que Dios espera en el ser humano o en el cristiano para ser fructífero, es la inconstancia. A que una persona inconstante no se le puede tomar con seriedad.
¿Usted ha conocido personas inconstantes? A veces hasta nosotros caemos en ese error, ¿no es cierto? Empezamos proyectos y no los terminamos por inconstantes, por pereza, no por falta de recursos. Que este año voy a caminar y voy a correr. Empezamos la primera semana, la segunda semana y la tercera semana ya no fuimos. Que quiero aprender a tocar guitarra. Nos vamos, nos compramos una guitarra y empezamos a ver videos de YouTube en una semana, 2 semanas. No, qué difícil que está. Lo dejamos. Que queremos aprender inglés, francés, vamos 2 meses. No, qué difícil. Eso ya lo sé. Esto no lo sé, pero qué difícil que está y lo dejamos. El que es inconstante en todas las cosas no logra nada. Dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lean lo que dice Santiago 5, 1, 5 al 8. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que si nos falta fe, si nos falta dominio propio, podemos pedirlo a Dios y Él nos lo da. ¿Cierto? Si creemos en Él. Segundo dice, pero pida con fe sin dudar. Una vez más, la duda. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Así que, si queremos agradar a Dios y tener una vida fructífera, fomentemos entonces, cultivemos en nuestra fe, vivamos una vida íntegra, seamos disciplinados, establezcamos metas, abandonemos el temor, reconozcamos el amor de Dios, olvidémonos del orgullo, seamos humildes y reconozcamos que necesitamos de Dios y de las demás personas y seamos constantes en todos nuestros caminos. ¿Cómo podemos ser constantes? Practicando el dominio propio, reconociendo que haciendo el bien podemos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a orar.